Bien, buenos días, estimados alumnos de la asignatura de Economía Política y Derecho Económico del Grupo 14. Buenas noches también a los alumnos de la misma materia del Grupo 43. Hoy voy a compartir con ustedes lo que significa nuestra 11ª clase. Ya vean ustedes a dónde hemos arribado ya inimaginablemente, ¿verdad? Al principio había cierta incertidumbre en torno a la regularidad de estas clases virtuales, pero entiendo que habiéndonos adaptados con gran esfuerzo todos, es decir, estudiantes primero, docentes también, estamos en este camino. Miren ustedes, seguramente durante los 2 próximos meses también, me refiero a julio y agosto, vamos a estar en la misma dinámica virtual. Sin embargo, quiero también expresar mi optimismo con todos ustedes, afirmando, sosteniendo, puede ser muy controversial, por cierto, de que nuestras clases presenciales, en el peor de los casos, iniciaríamos en septiembre. Tengo eh, la certeza, apoyado ciertamente en cifras, en curvas, de que la pandemia en el mundo va a pasar y también va a llegar esa fase que en este momento están atravesando, sobre todo algunos países de Europa Central. Para ellos ya estuviera pasando el virus tiene menos potencia. Hay un virólogo italiano que ha sostenido de este modo que el virus estuviera envejeciendo, ¿verdad? No de otro modo se explica la cantidad, por ejemplo, de muertos en España, que durante los últimos 6 días ha tenido 0 bajas, ¿entienden? Y lo mismo también hay un descenso en los nuevos casos. Y como ellos ciertamente están en otra fase, yo estimo que esa fase, sobre todo la desescalada, se produciría en Bolivia en el mes de julio. En agosto estuviéramos pensando ya en cómo podemos retornar a la normalidad, sobre todo en las clases presenciales, porque algunas actividades ya van a ir recobrando, ¿no?, una relativa normalidad. Y creo que en esa dirección, en septiembre, ya podíamos estar planificando para... Yo particularmente tengo muchísimo deseo e interés de conocer a todos ustedes. Me ha tomado 3 minutos mencionarles esto, pero es sin duda un mensaje de optimismo. La pandemia, como todas las otras que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia, desde que hay registros desde la invención de la escritura, son aproximadamente 47 pandemias, ¿no?, que la humanidad ha sobrellevado. Y todas ellas, perdón, han pasado. Yo estimo que va a suceder lo mismo, incluso con mayor razón, con el coronavirus, ¿verdad? De modo que vamos a seguir en esta dinámica todavía 2 meses más y estimo que es un gran esfuerzo para ustedes, para los profesores también, para mí particularmente. Preparar las clases siempre demanda un tiempo considerable adicional. Sin embargo, con el aprecio y el cariño que tengo a esta actividad y sobre todo esa vocación que me motiva, me mueve a trabajar y a realizar todos los esfuerzos por los alumnos, pues estoy aquí en la batalla, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a iniciar nuestra 11ª clase. Nuestra 11ª clase va a estribar en torno a los aportes al pensamiento económico de Adam Smith y Robert Malthus. Como todos ustedes han visto, estos dos autores han sido objeto de presentación y exposición de la anterior clase. Y como siempre, de acuerdo a la metodología que hemos adoptado,
En la clase siguiente yo me refiero a estas exposiciones intentando enfatizar y subrayar lo que considero más esencial, lo que considero crucial en torno a los aportes de estos notables autores, ¿verdad? Entonces, la 11ª clase va a redundar en torno a los aportes de estos dos extraordinarios, lo digo así, economistas. Entonces empecemos con Adam Smith. Eh, ya en la presentación ha sido, valga la redundancia, se ha indicado en detalle la biografía de Adam Smith, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a referir poco a su biografía y voy a usar este mismo esquema que estamos utilizando para las presentaciones de estos autores, ¿no? Contexto histórico, principales aportes al pensamiento económico, otros aportes, y hay algo que también he añadido y que me parece fundamental, principales obras. Entonces, en este esquema voy a iniciar la presentación de Adam Smith. Muy importante siempre referirnos al contexto histórico. Es imposible conocer la obra de cualquier autor si es que no hacemos este esfuerzo y este ejercicio primero, ¿no? Conocer cuáles son las circunstancias que rodean la producción de su obra, ¿no? ¿En qué momento? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué momento atravesaba la humanidad, la ciencia, cuando estos notables pensadores, pues, producieron y realizaron su aporte? En este caso, al desarrollo de la teoría económica y el pensamiento económico. Entonces, este ejercicio del contexto histórico es fundamental y les sugiero que no solo adopten esta metodología en esta materia. Ustedes, estudiantes de Derecho, pues tendrían que hacer en todas las otras materias donde abordan los aportes de distintos autores, en este caso en el campo jurídico, ¿no es cierto? Inclusive con mayor razón. Bien, dicho esto, entonces vamos a referirnos ya de manera un poco más detallada al contexto histórico, ¿no? Adam Smith nace en 1723 y nos deja en 1790. Este es el signo, si quieren, de su deceso, ¿no? ¿Qué situación atravesaba en este momento, ¿no? Y sobre todo cuando publica su obra, Adam Smith. Estábamos viviendo los inicios de la primera revolución industrial, con el invento de la máquina de vapor. Ya me había referido en la anterior clase que este invento, la máquina de vapor, cambia radicalmente la sociedad. Cambiará también radicalmente incluso la organización del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Vamos a asistir al inicio del fin del sistema monárquico feudal, ¿no es cierto? Esto es fundamental. Habíamos vivido cerca de 10 siglos bajo este esquema, que tiene obviamente sus propias particularidades en cuanto a la organización de la economía, por ejemplo. La organización de la economía en este sistema se basaba fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el sector agrícola, ¿no? El poder, la economía, el poder económico, la acumulación de capital también estaba solo en ese sector. Pero vean las transformaciones que produce el invento de la máquina de vapor, ¿ya? También en esta época, al mismo tiempo que se produce el inicio del fin del sistema monárquico feudal, también presenciamos el inicio, perdón, aquí me he equivocado, mil perdones, ¿ya? Es el inicio del capitalismo moderno. Por favor, ha habido un lapsus acá, quisiera con todos ustedes aclarar esto. Estamos hablando del inicio del capitalismo moderno, ¿verdad? Este es un gravísimo error que voy a
corregirlo en mi original. Como ya he empezado la grabación, estoy cerca de 10 minutos, tendría que volver a comenzar. Sin embargo, por favor, a tiempo de pedirles a ustedes su comprensión y mil disculpas, quiero que por favor rectifiquen esto. Es el inicio del capitalismo moderno, ¿no? Y también, como ven ustedes, un año antes de 1790 se produce este gran episodio, ¿no? Que cambia también y que contribuye también, ¿no es cierto?, a lo que hemos denominado como el inicio del fin del sistema monárquico feudal, ¿no? Y los inicios del capitalismo moderno. Esto es importante mencionar en el contexto histórico, ¿no?, que rodea la producción de la obra de Adam Smith. Bien, vayamos entonces a conocer cuáles son los aportes trascendentales de este, repito, notable economista. Conocido también, dicho sea de paso, por favor, si pueden, tomen nota, él es considerado como el padre de la ciencia económica moderna. Sus aportes revolucionan, ¿no? Sobre todo en esta asignatura, en economía, le introduce esto que es fundamental, la cientificidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son sus aportes? Vean, quizás no es entendida de manera, yo diría, en su verdadera magnitud, esto que está colocado acá con estas palabras, la libertad como valor supremo. Vean, Adam Smith también, dicho sea de paso, es el padre de la doctrina liberal, ¿ya? ¿Qué significa la doctrina liberal en términos generales, ¿no? Le otorga a la libertad el valor supremo, ¿no es cierto? El valor supremo y que necesariamente va a estar expresada en el mercado. Vean, incluso él como defensor de la libertad es también al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el defensor de la libertad en el mercado, de los que compran y los que venden, de los que producen y los que consumen. Dice él que estos dos actores fundamentales en la economía, productor-consumidor, deben gozar siempre de la extrema libertad, de vender lo que quieran al precio que quieran. De igual modo, el comprador. El comprador debe estar revestido también de esa posibilidad de decisión, ¿no es cierto? Comprar, si quieren, un reloj de $50,000 o comprarse un reloj de medio centavo de dólar, ¿no? Todos ustedes saben que un reloj de $50,000 de oro, marca Rolex, hay muchas personas que pagan ese precio y también hay otras, quizás la mayoría, que pagan medio centavo de dólar por el mismo dispositivo. Y ojo, no hay ninguna diferencia entre los dos, ¿no? Es decir, ambos relojes con precios distintos te dan exactamente y cumplen exactamente la misma función, ¿no es cierto? Te dan la hora exacta, pero vean, quiero ilustrar con este, si quieren, un burdo ejemplo, esa libertad que proclamaba Adam Smith. La libertad del mercado. Él es defensor del libre mercado en ese sentido, ¿no? Incluso el libre mercado sostiene lo que precisamente proclamaba Adam Smith, es que en el mercado no debe existir ningún factor, ningún elemento perturbador que pueda eventualmente coartar la libertad de estos dos agentes económicos, ¿no? Y en ese sentido, pues, Adam Smith expresaba su negativa en torno al papel del mercado, perdón, en torno al papel del Estado en la economía, del Estado en el mercado. Él decía que el Estado debe ocuparse de otras cosas, pero en ningún momento puede
permítame el término, meter su mano en el mercado, en el libre mercado, ya sea con impuestos, con restricciones, con fijando precios de los artículos, etcétera. Todo debe equilibrarse en el mercado en función de la oferta y la demanda, ¿verdad? Adam Smith es un pensador, no obstante la publicación de su obra, si no me equivoco, 1776, su obra La riqueza de las naciones se sigue vendiendo, hay estudiantes que siguen comprando esa su magnífica obra porque resulta siendo, al margen de una reliquia, pues resulta siendo algo extraordinario en términos de su presencia en las bibliotecas, ¿no? Yo tengo, obviamente, 2 ejemplares de su texto de Adam Smith, La riqueza de las naciones. En torno a la libertad, veamos esta otra idea, ¿no? Y vean, la libertad es el motor de la generación de riqueza y bienestar y desarrollo de las naciones. ¿Qué decía él? ¿Cuál era su tesis fundamental del libro La riqueza de las naciones? Fíjense lo que él afirmaba. Una nación será tan rica en la medida en que otorgue la libertad a sus ciudadanos, a esos 2 agentes económicos a los que me he referido, ¿verdad? Solo la libertad puede generar, vean bien, riqueza y bienestar y desarrollo de las naciones, ¿no? Este concepto es clave, es vital. La libertad como el motor de la generación de excedente, de riqueza. Y yo defiendo este postulado cuando observo el desastre al que han llegado las economías de modelo planificado o comunistas, ¿no? Donde precisamente se coarta la libertad de sus agentes económicos. ¿No es cierto? Cuando se coarta la libertad, pues se pone trabas, límites a la generación de riqueza. Permítame un ejemplo bastante burdo, pero a mi juicio ilustrativo de este concepto. Vean, en nuestro país tenemos muchos vendedores ambulantes, ¿no? Que llegan de las zonas rurales a las ciudades y comienzan su negocio primero revendiendo, si quieren, fruta de la temporada, ¿no? Salen en sus carretillas, deambulan la ciudad y van vendiendo, ¿no es cierto?, esos productos de temporada, ¿no? Ellos con su trabajo y su esfuerzo además logran cierta acumulación de capital y luego con la entera libertad que les otorga el mercado, ellos deciden aumentar, si quieren, la capacidad de su negocio. Entonces se compran otra carretilla, ¿no es cierto? Y como es gente tan trabajadora, al cabo de poco tiempo dejan sus carretillas y se compran un camión mini, ¿no? De esos camioncitos que están repartiendo frutas en las calles, incluso con sonido grabado de publicidad, en oferta de sus productos, indicando precios, etcétera. Y vean, si ese agente económico no hubiera tenido la libertad que le otorga el mercado en la línea de Adam Smith, jamás hubiera podido incrementar, vean, su patrimonio, ¿no? Y su negocio. De una carretilla a 2, ahora luego a un mini camión. Incluso continúa la acumulación de capital con ese negocio y luego aparece como dueño de 10, de una flota, y él ya coloca algunos empleados, vean, genera trabajo, genera riqueza, ¿no es cierto? Y simplemente monitorea su negocio a sus choferes y a la gente que le ayuda a vender atrás, ¿no es cierto? Desde alguna unidad, a lo mejor bastante sistematizada, con computador y todo, pero vean lo que se ha logrado con la libertad.
Siempre coloco este ejemplo. No sé, todos ustedes me imagino que conocen el negocio de pollos Panchita. Esta señora empezó con un puesto ambulante, ¿no? Ahora vean el emporio que tiene. Todo eso ha logrado, como dice Adam Smith, en base a la libertad. Y esa libertad le ha permitido generar riqueza y al mismo tiempo también, si observan ustedes bien, le ha permitido generar fuentes de trabajo, ¿no? Vean hoy Panchita, a cuántas personas, a cuántas familias, ¿no es cierto?, les otorga eso que para mí es fundamental, ¿no? La posibilidad de un trabajo. Entonces, vean este concepto, la libertad como el motor de la generación de riqueza, ¿no? Y todo esto que les he mencionado está plasmado en una famosa frase. Esta es una frase célebre, famosa, atribuida a Adam Smith. En algunos casos dice que no es precisamente de él, ¿no? Pero laissez-faire, laissez-faire. Dejar hacer, dejar pasar. Acá está transcrita este concepto de libertad. Vean lo grande que ha significado, que significa el aporte de Adam Smith al pensamiento económico. Y como había adelantado, también Adam Smith es considerado como el padre de la ciencia económica moderna. ¿Mm? A partir de este texto que he mencionado, ¿no? Y entre otros aportes está también este concepto de la mano invisible del mercado. Él dice que en el mercado todo se equilibra. Si mañana sube el precio de un determinado producto, ¿no?, sin que exista ninguna intervención del Estado, de políticas o de otros actores, el equilibrio vuelve automáticamente porque hubiera una mano invisible. ¿No es cierto? A ver, un ejemplo rapidito de esto. Normalmente en Semana Santa, si observamos el precio del pescado, en la víspera de la Semana Santa o del día Viernes Santo, ese precio está relativamente bajo, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede el día? El día de, ¿no? Todos quieren comprar carne de pez y el precio sube considerablemente, ¿no es cierto? Incluso hasta niveles exorbitantes. Pero ¿qué sucede después? Como baja la demanda, automáticamente también baja el precio, ¿no es cierto? ¿Quién ha actuado ahí? La mano invisible del mercado. Espero que este concepto de la mano invisible del mercado, con el ejemplo que he dado, pueda entenderse en su verdadera magnitud. Ahora, entre las obras, me refiero a esta, ¿no? La riqueza de las naciones. Dicho sea de paso, todos ustedes entren a algún motor de búsqueda, colocan este título, el nombre de Adam Smith, ponen PDF y ya debe estar esta obra en su biblioteca digital. Bien, con esto termino Adam Smith. Quiero hacerlo siempre, no pasar de 30 minutos porque luego subir el video es realmente toda una odisea. Pero vean, ya me consumí cerca de 24 minutos. Ahora me voy a referir en el mismo esquema a Robert Malthus. Es casi contemporáneo de Adam Smith, pero veamos con algún detalle este parecido. Bien, Robert Malthus nace en 1766 y deja este mundo en 1834. ¿Qué sucedía en este periodo, no? Como hemos mencionado, inicio de la primera revolución industrial, también esta primera revolución industrial, ¿no es cierto?, que pone fin al sistema monárquico feudal, ¿no?, genera, impulsa el surgimiento de nuevas clases sociales. ¿Cuáles son estas nuevas clases sociales? Primero, los trabajadores, dicen, ¿no? Los campesinos dejaron su tarea y su labor y van a las ciudades para convertirse en obreros, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, en virtud también a los avances de la primera revolución industrial, se van creando fábricas, ¿no? Fábricas para producir todo, porque tienen máquinas.
Entonces, las dos clases sociales son trabajadores y, en términos marxistas, los dueños de los medios de producción. En términos más coloquiales, los empresarios y los capitalistas, ¿no es cierto? También, vean, este es un proceso que tiene correlación con lo anterior, ¿no? Se va consolidando el desarrollo de las ciudades, ¿no? Es decir, hay, si quieren, una suerte de abandono del campo y de a poco se van poblando más las ciudades, ¿verdad? Porque en las ciudades hay trabajo, hay industrias que se quieren mano de obra y de a poco se va vaciando el campo. ¿Mm? Se estima que hasta el 2040 el 95% de la población va a vivir en las ciudades. ¿Cuándo comienza este proceso? Acá, ¿verdad? Entonces, sigamos viendo, ¿no? Y obviamente el capitalismo avanza de manera desenfrenada, ¿no es cierto? Este es el contexto histórico entonces que rodea la producción de Robert Marx. Vayamos ahora a sus aportes al pensamiento económico, ¿no? A ver, vean, si ustedes colocan en cualquier motor de búsqueda Robert Malthus o el peligro malthusiano, van a tener una infinidad de links, de documentos también, cuales nos van a señalar y nos van a hablar lo que él advirtió en ese momento. El peligro que representaba para la economía y la sociedad el crecimiento desproporcional de la población. Él hace un cálculo matemático y decía que en 25 años, con este crecimiento desproporcional, la población duplicaba, ¿no es cierto? Vean lo que pueda significar eso hoy en Bolivia. Si hoy tenemos 11.500.000 habitantes, en 25 años, ¿no es cierto?, tuviéramos 23 millones. Y eso, o sea, realmente es una amenaza terrible, no solo al medio ambiente, sino para la economía y la sociedad también. ¿No es cierto? Entonces, él nos habla de este peligro malthusiano, de este crecimiento desproporcional. Claro, en ese momento, las familias tenían en promedio entre 14 y 18 hijos, ¿no? No había ninguna, yo diría, como hay hoy, ¿no? Todos los dispositivos para evitar embarazos, evitar lo que significa el crecimiento poblacional, ¿no? Cualquier relación terminaba siempre en embarazos y había un crecimiento, pero como dice aquí, ¿no? Desproporcional. Vean, en promedio cada familia entre 14 y a 18 hijos, ¿no? Y este peligro él lo advierte en esta frase. Por favor, quiero que tomen debida nota del contenido y el significado de esta frase. La población crece geométricamente mientras que los alimentos, aquí tengo otro error, voy a corregir saliéndome. La población crece geométricamente mientras que los alimentos, mejor corrijo, crecen aritméticamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa un crecimiento geométrico y qué significa un crecimiento aritmético? ¿Mm? Bien, cuando hablamos de crecimiento geométrico, hablamos de un crecimiento que se multiplica, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo él? Que la población se multiplica. Y vean bien, mientras que la producción de alimentos, voy a corregir mejor, voy a referir, voy a ser más concreto, mientras que la de alimentos crece aritméticamente. Veamos la diferencia. Acá la población se multiplica, pero la producción de alimentos simplemente se suma. A ver, en el mejor de los casos, ¿no? Habrá crecido el doble, digamos. Pero aquí se multiplica, ¿no? Se multiplica
de manera descomunal y desproporcional. ¿No es cierto? Es como el crecimiento de los nuevos infectados del COVID-19, ¿no? Que tenemos ahí un crecimiento geométrico. Entonces vean bien, él se refería al crecimiento de la población. La población crece geométricamente mientras que la producción de alimentos aritméticamente. Vean la diferencia de estos dos tipos de crecimiento. Por favor, quiero que quede absolutamente claro en vuestros conceptos la diferencia entre el crecimiento geométrico y el crecimiento aritmético. El crecimiento geométrico, repito, nos habla de multiplicación, ¿no? En cambio, el crecimiento aritmético nos habla de sumas. Entonces, vean ustedes la desproporción. Incluso, algunos autores, usando esta teoría de Malthus, nos hablaban del fin del mundo, que se produciría, claro, obviamente exagerado, ¿no? Con ese crecimiento geométrico ilimitado de las personas, de la población, ¿verdad? Robert Malthus quedará en los anales de la historia con esta su teoría que hoy ya no tiene vigencia, por si acaso. Porque primero, ya la población, el crecimiento de la población ya no es geométrico. En promedio en el mundo, las familias hoy tienen entre 2 y 3 hijos, máximo, ¿no? Incluso en algunos países, en Europa sobre todo, su población decrece, ¿verdad? Y la producción de alimentos con las semillas transgénicas ahora crecen geométricamente. Luego vamos a hablar con más detalle de lo que significan mejor las semillas transgénicas, ¿no? Pero en todo caso, lo que quiero reafirmar es que este peligro ya no existe hoy. Pero en ese momento era un peligro inminente por ese crecimiento desproporcional de la población y generaba temores también, ¿verdad? Bien, espero que esta explicación haya quedado bastante nítida para todos ustedes. Entonces nos vamos a referir ahora a su obra, ¿no? Su principal obra, todos ustedes pueden descargar ahora, donde precisamente plasma, ¿no?, esta tesis. Su principal obra es Primer ensayo sobre la población, publicada en 1798, ¿verdad? Estos dos economistas realmente, sobre todo Adam Smith, que tiene vigencia actual, estos dos economistas han sido extraordinarios, ¿no? Imposible colocarlos fuera del avance en esta incursión del pensamiento económico. Para terminar, quiero aprovechar con todos ustedes para corregir ese terrible error, ¿no?, que había cometido en esta parte, ¿no? En el contexto histórico de Adam Smith, cuando hablábamos de inicios del fin del sistema monárquico feudal, hablábamos de inicios del capitalismo moderno, ¿verdad? He aprovechado la paciencia y la buena voluntad de ustedes para hacer esa corrección acá directamente en clase, ¿no? Y para que no suceda nada extraño, acabo de guardarlo tal como está, ¿no es cierto? Voy a poner nuevamente, para despedirme, en modo total de pantalla. Entonces hemos visto a Adam Smith, nos hemos referido en el esquema, ¿no?, a contexto histórico, principales aportes al pensamiento económico, ¿verdad? Ahí está desarrollado. No se olviden de este concepto, la mano invisible del mercado, por favor. A veces incluso es objeto de pregunta en el primer parcial, ¿no? Les digo, explique qué significa para Adam Smith la mano invisible del mercado, ¿no? Esta es su obra. Luego vamos a Malthus. En Malthus no se olviden, por favor, esta frase, ¿no?, que resume, vean, en algo bien cortito y concreto, toda la producción de su obra. La población crece geométricamente, mientras que la producción de alimentos crece aritméticamente, ¿no? Y ahí está su principal obra.
Bien, espero no haberlos cansado. Quiero que tomen debida nota de lo que estoy subrayando y enfatizando, porque en este nivel de exigencia es precisamente considerando estos aspectos que vamos a preparar nuestra evaluación para el primer parcial. Les agradezco infinitamente su atención y Dios mediante nos vemos la próxima clase. Hasta entonces.